yo digo siempre que en el trabajo uno tiene la posibilidad de construir vínculos, porque te ven realmente como sos, ¿no? Con todas tus características, ¿no? Que hacen a la persona. Y con quién voy a hablar ahora, además que es un profesional de la hostia, que sabe un montón y es un placer escucharlo cuando habla de espectáculo, de tele, de cine, de teatro, de series, y es quien me inspira para ver las series que posiblemente, seguramente van a estar 100 puntos. Es Mosquita Muerta y lo tengo del otro lado de la línea y hoy me va a acompañar en este programa para hacer este balance, este último programa del año, y yo le agradezco el tiempo y sabe lo mucho que lo admiro y que lo quiero. Mosquita Muerta, ¿está ahí del otro lado? Aquí estoy, buenas tardes, ¿cómo va? Todo bien, todo bien. Bueno, gracias por atenderme, Mosquita, ¿eh? Bueno, te traigo mucho dato. Ay, a No vine ver, acá, no vine acá a opinar, como hacen todos, sino traje datos que decime. me parecen interesantes A ver. en relación a las series más vistas y cómo fueron más vistas y por qué y demás, que habla también un poco del cambio del consumo de la gente. Lo primero que quiero decir, para los que están escuchando del otro lado, es: vamos a tirar al bajo el mito de que todo el mundo tiene 40 plataformas, porque esto no es así, ¿no? Bien, Digo esto primero porque lógicamente se habla mucho del cambio de consumo, que la televisión se murió, que la gente ve de otra manera, bla, 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 que la llegada de las plataformas le quitó audiencia a la tele abierta, y la verdad es que la llegada de las plataformas, por lo menos en la Argentina, que es un país pobre, no es de manera claro. no es masivo, no es que todo el mundo tiene Paramount, Disney, HBO, Apple TV, Claro. Netflix y compañía. Esto no es así. En general, Mosqui, en la otro gente tiene momento, una plataforma. claro, Mosqui, en otro momento fue así, No, yo creo que nunca fue así. Me parece que por ahí en otro claro. momento sí se podía tener más entretenimiento o entretenimiento pago. Lo que pasa que, bueno, también es cierto que estos entretenimientos van subiendo los precios. Hoy, si vos querés tener Netflix, tenés que pagar 17, 18 mil pesos. Lo estamos hablando de, si vos querés tener todas las plataformas que hoy hay en el país, y tenés que destinar por lo menos, así lo digo a grosso modo, unos 60 mil, 70 mil pesos por mes a tener todas las plataformas, ¿no? Estoy hablando de Disney, estoy hablando de HBO, estoy hablando de Netflix, estoy hablando de Paramount, Prime, no sé si me estoy olvidando alguna. Y Movie, Apple TV. Apple Y, TV, Movie. entonces, Y bueno, bueno, y también hay la mucho. base, ¿no? Porque tenés que tener un servidor. No, bueno, por supuesto, obviamente. Entonces tenés que sumar. Lo que digo es, voy a contar todos estos datos que son muy interesantes para quienes consumen en plataformas, pero también me ha pasado muchas veces a mí en mi programa de radio que llama la audiencia diciendo: yo no tengo plataformas. Y esto se traduce también, y es muy interesante este dato, porque, por ejemplo, los fines de semana el cine de Canal 13 tiene muy buenos números de rating. Y de Mirá, hecho, vos fíjate lo que va a pasar en el verano, que el claro. 13, en el tiempo que Guido Casca se tome vacaciones, que va a ser en enero, programó todas películas. Vuelve el mundo del espectáculo. Películas. Mosqui, ¿crees Habla, que esto sí. puede llegar a ser un impacto que se piense para el 2026? Es decir, a ver, de alguna manera para hacer una competencia al bolsillo barra plataformas. No, yo creo que, a ver, el canal lo que detectó es que los fines de semana sus películas funcionan. Películas que ya se han estrenado, no son en general Obvio, estrenos. sí, Y que tiene buenos números y que la gente le dice que sí. Entonces, digamos, creo que también, a ver, en este tiempo 2026 no va a ser, para los presupuestos televisivos, no va a ser mucho mejor que 2025. La tele de 2025 fue una tele de vacas flacas, salvo por algunas excepciones, con lo cual es una salida rápida poner películas porque te genera menos gasto que un programa de tele, aunque es cierto que va a programar estrenos. ¿Cuál es la contra de la película? Que vos adentro de la película no puedes poner ni PNTs, ni chivos, ni nada de eso. Entonces solamente tenés lo que podés recaudar desde la tanda publicitaria. Entonces, bueno, pros y contras de este tipo de cosas, pero en principio está dando cuenta para mí de algo, que es que si los fines de semana
el rating que tienen las películas muchas veces es más alto que los programas de la semana, esto quiere decir que hay mucha gente que consume películas con televisión abierta todavía. Y vos decías como un dato certero que la gente no tiene todas las plataformas. ¿Tenés un número de eso o en realidad es a la hora de comparar lo que sucede con la televisión abierta? La otra vez estaba leyendo un informe que había, no recuerdo quién lo hizo, por eso no lo estoy citando, que habla de que en la Argentina el 60% o el 70% tiene una plataforma, que el 20% tiene dos, que el 10% tiene tres, y que después, bueno, el 2-3% tiene 4 y 5 plataformas. Claro. O sea, hablando del total de la gente que paga para ver, ¿no? El famoso pay-per-view. Digamos que en general todo el mundo tiene Netflix, por eso traje el informe que tiene que ver con Netflix, y claro, es muy interesante lo que... Las plataformas en general, un dato hermoso que quiero dar, nunca dan información de nada. Mirá vos. Nunca. ¿Y por qué crees? Nunca. Porque quieren manejar la comunicación a su antojo. Claro. Entonces ellos lo que hacen es, te inundan de mails con datos, se conoció la primera imagen de Envidiosa. Ricardo Darín hizo su primera chus grabando en la serie Eternauta. Pero cuando vos necesitas datos, como cualquier periodista, que vos querés saber datos bueno, ¿cuánto se vio el Eternauta? No, ese dato no te lo podemos dar. Y entonces, como dicen, primero entre Latinoamérica. No, porque lógicamente ellos tienen todos esos datos, pero por alguna razón no los quieren difundir o no los quieren hacer públicos. Por suerte, en estos últimos días sí hicieron públicos algunos datos y me parece interesante repasarlos si querés. Si te parece, dale, sí. A ver, en principio podemos decir que el Eternauta fue la serie del año. Hablamos de producción nacional. Sí. Bueno, el Eternauta no solamente se transformó en la serie del año en Argentina, sino que dio la vuelta al mundo porque lideró el top 10 de series de Argentina durante 6 semanas. O sea, durante 6 semanas fue lo más visto de Netflix en la Argentina. En Argentina. ¿Sí? En Argentina. Y este es el dato para mí más interesante. Estuvo 5 semanas en el top 10 global de las series de habla no inglesa, llegando a ser lo más visto en 88 países. A mí este me parece un dato relevante. Pero ese datazo que me estás diciendo tiene que ver de argentinos dando vuelta al mundo o de hispanos parlantes o que... Tiene que ver, no, claramente 88 países no es argentinos dando vuelta al mundo, es que la serie, vos pensás que esta serie la doblan a todos los idiomas. Para que hay mucha gente, un dato que quiero dar que me parece horrible, la gente cada vez le escucha menos, no lee los subtítulos, cada vez más gente ve series dobladas, que me parece un espanto, lo siento si a alguien le cae mal, pero los actores trabajan, además de con su cuerpo, con su voz y con su intención. Entonces ver una serie doblada es un sacrilegio. Pero bueno, vuelvo al dato que estaba dando. Totalmente. Ver la serie Adolescencia doblada es un sacrilegio. Y bueno. Sí, entonces vuelvo a este dato. 5 semanas, sí, el Eternauta en el top 10 global de las series de habla no inglesa de Netflix. O sea, compite con todo. Compite contra La Casa de Papel, contra Adolescencia, contra El Juego del Calamar, contra Stranger Things, contra todo. Y este dato es interesante, llegando a ser lo más visto en 88 países. O sea que es un datazo, ¿no? Terrible. Bueno, hay otro dato más de la adolescencia. El Eternauta. Llegó al top 30 de series más vistas a nivel mundial de Netflix durante el primer semestre de 2025, y este dato me parece súper relevante, acumulando 29 millones de visualizaciones hasta junio de 2025. ¿Visualizaciones quiere decir que la gente vio la serie completa? ¿Quiere decir que bajó? Exactamente. 29 millones de visualizaciones hasta junio de 2025. Vos fíjate, el impacto fue tal que entró en el top 10 de los más buscados de Google del año, en Argentina, obviamente, ¿no? Mosqui, estamos hablando con Mosquita Muerta, cierre del año, balance, creo que hubo grandes estrenos que atravesaron la agenda, hasta inclusive de política, de sesgo y de un montón de cuestiones en la Argentina. Este dato, si yo me meto adentro del dato, estas 29 millones de personas que bajaron la serie, que vieron la serie, que estuvieron detenidos en el tiempo mirando la serie,
¿podemos ver cuánto de ese porcentaje es en Argentina? ¿Se entiende lo que digo? No. Sí, no, ese dato no lo tengo, pero bueno, debe ser, seguramente de estos 29 millones debe haber un número importante de Argentina. Claro. Obviamente claramente no es la mitad, pero debe haber, porcentaje yo creo alto. que debe ser, sí, un porcentaje alto, porque lógicamente es una serie nacional. Lo que pasa que, bueno, en este caso hay 2 o 3 cosas que son característicos y que tiene que ver un poco con este tipo de proyectos tan enormes. El Eternauta fue un proyecto millonario, o sea, se gastarán millones, ¿no? Primero, que esté Ricardo Darín al frente, porque Darín es un tipo muy conocido en España, en parte de Europa, Sí. entonces ya eso es un gancho, ni hablar de Latinoamérica, bueno, ¿no? Sí. Entonces ya eso es un gancho. Y después, por otro lado, y acá este tema es muy interesante, porque está tan en debate el tema de si inversión o gasto, nosotros pensemos que el Eternauta, si bien de una manera muy particular, muestra mucho la ciudad de Buenos Aires. Entonces, seguramente a alguien de estas 29 millones de reproducciones le habrá dado curiosidad decir, vamos a conocer Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Esto lo saben muy bien los turcos, que desde que pusieron sus series y sus ficciones generaron cultura. Lados, todo el mundo quiere ir a Estambul, y el turismo creció y hoy es uno de los ingresos más grandes que tiene el país gracias a las novelas turcas. Uh-huh. Generaron cultura. Mosqui, y me meto adentro del Eternauta y te pregunto, la producción, viste que también se habló mucho, y se habla mucho de que algunas producciones se cruzan el charco y van a Uruguay. Las producciones, sí, porque uno ve que, qué sé yo, vas caminando y uno identifica la ciudad. Te das cuenta que había un Carrefour y que ahí se hizo algo, te das cuenta que estaba la estación tal y que caminaba por tal lugar. ¿Se hizo casi todo acá o eso no se sabe? No, en el Eternauta se hace prácticamente todo acá. ¿Sabes por qué las producciones se van a grabar en Uruguay? Por eso te pregunto. Porque en Uruguay hay una cantidad de exenciones impositivas, hay una ley audiovisual que los productores les devuelve el 35% de lo que invierten. Entonces, y además de otros, nada de ingresos brutos, toda la cosa, entonces claramente hay una política de devolución de impuestos que hace que se vaya a grabar a Uruguay. Y otro dato también que hay que dar, porque hay que darlo también, mientras que en la Argentina caminas medio metro y viene un sindicato a decirte esto no, en Uruguay es la antítesis, ¿no? O sea, no tiene que ser ni una cosa ni la otra. En Uruguay se puede grabar en cualquier momento, si grabas el sábado no cobras más, si grabas 20 horas es lo mismo. Claro, un punto medio, ¿no? No es ni un extremo ni el otro, yo creo. Claro, ni un extremo ni el otro. Aquí en la Argentina hay muchos temas, los productores se quejan mucho de las cuestiones sindicales, el productor que graba, y de hecho prácticamente no se está grabando casi nada en la Argentina. O sea, las 2 temporadas de Margarita que van a salir el año que viene en HBO se grabaron en Uruguay. Envidiosa, parte de Envidiosa se grabó en Uruguay. Mirá vos. Y te podría dar un montón de series que no se han grabado acá en Buenos Aires, y tiene que ver con los costos, básicamente. Con los costos de producción. Yossi, que bueno, no es de este año, pero Yossi, El espía arrepentido, se grabó gran parte en Uruguay también. Excelente serie. Nos detenemos acá en Argentina un cachito. Cuando sentís que, o cuando escuchás, o cuando ves, ¿no te da un poco de fiaca el tema del debate del Eternauta? ¿O cómo se lo apropió con una determinada manera? ¿O cómo incomodó algunas frases? ¿Se lo miró con algún sesgo ideológico? Yo creo que el problema que tenemos hoy es que todo está atravesado por la grieta, todo está en el país, todo. O sea, vos decís buenos días y dijiste, lo dijiste más de una manera, de otra. Ajá. Yo creo que hay que trascender ese debate, porque es un debate estúpido, digamos, porque si el kirchnerismo se quiere adueñar de lo bueno y lo viejo funciona Juan, bueno, es problema del kirchnerismo, o al revés, si los libertarios quieren hacerse cargo de que no sé qué, es problema de los libertarios. Yo creo que que una cosa es la ideología de los actores, de quienes trabajan y toda la historia, y otra
a ver, Orestra ni sabía que existía el kirchnerismo ni lo libertario cuando escribió El Eternauta. Entonces, me parece que hay algo también de no caer en esa trampa de ese debate vacío de si blanco o negro, ¿no? Sí, O totalmente. sea, es eso, Aburre un básicamente poco. es eso. Me parece me parece que aburre. A mí me aburre profundamente porque además el partido de partido la gente de a pie no le interesa, no, es un debate más del círculo rojo de las redes, te diría. Dexter. Sí, total. Medio como Eh, endogámico y hasta inclusive hasta inclusive de los medios un poco. Sí, hacemos un ranking. Después, ¿cuál le sigue de Argentina? Bueno, después, otra de las series muy vistas fue Envidiosa. Envidiosa estrenó hace poquito la Ujú. tercera temporada y está confirmada para el año que viene la cuarta y última temporada. Ajá. Estrenó este año, estrenó 2 temporadas, se mantuvo 3 semanas en el top 10 de las series no inglesas también, que la verdad es un buen número, y obviamente lideró el top de Argentina, donde estuvo 9 semanas, y también lideró Chile, Costa Rica, Uruguay o Paraguay, con la segunda temporada. Con- La tercera temporada quizás vino muy pegada, para mi gusto vino demasiado pegada, y hizo que la gente, yo creo que mucha gente, no sé, no te digo no la viera, porque la verdad es que alcanzó el top 10 de 12 países en la semana del estreno, pero no tuvo el mismo impacto que tuvo la primera y la segunda. Fue muy vista igual, porque la verdad que es un fenómeno, lo de Envidiosa es un fenómeno increíble, hay que decirlo que es un fenómeno increíble lo de Envidiosa. Ujú. Eh, ha A sido mí me un... parece que es, es como un producto que leyó algo que tiene que ver con un tema muy cultural de un determinado sector de la sociedad que interpreta bastante bien a lo que sucede con todo el proceso de la mujer. Me da la impresión a mí, eso es lo que pude ver, que atraviesa bastante. Y esta última temporada tocó un tema no menor que fue romper y desnaturalizar un poco la romantización de la maternidad. Fue a algunos lugares que no se habla, me da la impresión. No, y que me parece que es muy interesante porque lo hablaba el otro día con Carolina Aguirre, con la autora. Ujú, Eh, es muy interesante que se plantee un tema tan áspero ujú. de manera tan orgánico como se hizo en Envidiosa, porque vos te das cuenta que no es un tema que está forzado, por el contrario. Sí. Y ahí creo yo que el dato más interesante es que primero Netflix se anima a poner este tema sobre la mesa, cuando sabemos que son temas que para los productores son piantavotos. O sea, recordemos en qué serie de los últimos tiempos en la Argentina se habló del tema de la maternidad y que eso haya tenido y que haya funcionado, que haya tenido rating. En el caso de Envidiosa, creo que muy inteligentemente lo que hace Carolina Aguirre es la instalan, se vuelve un fenómeno popular, y frente a ese fenómeno popular deciden ir un poco más allá y en lugar de plantear temas más vacíos, bueno, plantean un tema de fondo muy interesante que incluso es muy interesante lo que plantea la serie porque uno ve distintas maneras de maternar también, ¿no? Y eso me parece que alguien se anime a contar eso en televisión y de manera tan popular, para mí es un botsí completo, Ujú, completo. sí, de maternar y Eh, también como que atravesó algunos issues que tiene el tema del género, ¿no? Lo que sucede con una edad que se pega a los 40, el reloj biológico, ser elegido. Hay un claro. montón de cuestiones que a lo mejor en la heterosexualidad varón no está está como están como más relajados. Y No, después, y además, perdón, sí. muy cortito, otro tema, además es muy interesante que una serie tan popular plantee esto, porque podrían haber hecho una serie más vacía, más superficial, se podrían haber basado en el tema de quiero bajar kilos, quiero vestirme de otra manera, y sin embargo, bueno, el planteo que han hecho es un planteo bien interesante, bien interesante. Eh, no sé cuánta gente se hubiera animado a hacer esto, de tratar, y bueno, la cuarta temporada tiene que ver un poco con el desenlace de esta historia. Exacto. ¿Y cuál le seguiría en Argentina? A mí la serie Atrapados me gustó.
Bueno, Atrapados, esta miniserie basada en el libro de Harlan Coben, que Harlan Coben tiene un montón Sí, de me ficciones en encantó. Netflix, estuvo 4 semanas en el top 10 de series en la Argentina y alcanzó el top 10 global en 77 países la semana del estreno. Fíjate la diferencia, ¿no? La semana del estreno estamos hablando, y El Eternauta fueron 5 semanas, Ujú, ¿no? La ujú. diferencia está entre lo más visto de Netflix en el primer semestre, con 18 millones de visualizaciones. Pero es muy Fíjate también la es como diferencia. muy, me parece que también es muy de culto la serie Atrapados. Me parece que toca un Bueno, tema, es muy, tiene el gancho de Harlan Coben. O sea, básicamente exactamente, muy distinto. La otra tiene es ese más gancho, popular. digamos, tiene ese gancho, y probablemente es por ahí, ¿no? Y la masividad no viene de la mano ni de Soledad Villamil, ni tan excelentes los actores, ninguno de los actores, sino que viene de la mano del autor, lógicamente, ¿no? Después Exactamente. hay otro dato muy interesante, que es que en cuanto a los documentales, se estrenó este año 50 segundos, el caso de Fernández Báez Sosa. ¿M? ¿Qué te pareció? Eh, a ver, el dato es que anduvo muy bien en 17 países. Apa, Eh, sorpresa me Anduvo muy das. bien en 17, sí, anduvo muy bien en 17 países. Y eso es un dato ¿Cómo lo saludable. explicas? ¿Cómo lo explicas, Mosqui? O Yo sea, calculo que son temas de actualidad. A ver, primero es un tema que impactó muchísimo. sí, pero muy de Y agenda segundo, me parece. local, Mosqui. Sí, pero viste, funcionan mucho estos documentales o estas series donde se habla se llaman true crime, ¿no? Que se hablan de crímenes de la vida real. Ah, Entonces, mira, no sé, por ejemplo, hace poco Netflix tiene una saga que se llama Monstruos, que es sí. la historia de varios asesinos seriales de Estados Unidos. La Y uno vi no por sabe ni quiénes son. recomendación tuya y realmente es increíble. Increíble cómo está Exacto. grabada, increíble la actuación, increíble cada uno de los actores, el guión, la música. Tremenda, la verdad que me la recomendaste y la súper recomendé. Todavía no la terminé de ver. Y uno mira y dice, ¿quién es este tipo? Y por ahí no sabes ni quién es este tipo, pero te vas enganchando porque cuando ves que son crímenes de la vida real, creo que impactan. Y bueno, la tragedia del asesinato de Baez Sosa fue un escándalo absoluto y creo que trascendió las fronteras de Argentina. Y después también a la que le fue muy bien fue a Las Mil Muertes de Nora Dalmazo, que ocupó el primer puesto del top 10 de series en Argentina, estuvo en el puesto 3 del ranking global y en el top 10 de 20 países, en el momento que se estrenó, lógicamente, Mirá, ¿no? Así que también anduvo muy bien, anduvo muy bien. Después, obviamente, en cuanto a los documentales más musicales, el documental de Duki y el documental de Lali Espósito fueron así como muy vistos en Argentina y en Uruguay. ¿Mm? Y lógicamente después, bueno, obviamente una de las series del año, que es Adolescencia, estuvo 7 semanas entre las 10 más vistas, ¿no? De Argentina. Eh, y también obviamente tuvo mucho impacto El Juego del Calamar, entre otras, pero bueno, básicamente esas son, bueno, Merlina también, pero lógicamente Adolescencia es un fenómeno que excede absolutamente todo, ¿no? y si vos tendrías que atravesar un poco la agenda y cómo se instaló en el debate, en todo lo que tiene que ver, qué sé yo, de pronto atravesó los hogares, se comenzó y se levantó y se hicieron notas a partir de esto. eh, ¿Adolescencia o el Eternauta? No sé si me fui, si no No, son vale dos la... cosas distintas. exacto, son dos cosas totalmente distintas. Para mí son dos cosas completamente distintas. O sea, a ver, El Eternauta es una serie de culto eh, para nosotros, y me parece bueno, es una cosa. Adolescencia es una genialidad. Claro. Porque el Eternauta, más allá de que el Eternauta viene con Oesterheld detrás y con lo que significa para la Argentina, es una producción millonaria. Adolescencia es una serie chiquitita que está basada en las espaldas de ese niño que, bueno, que se ganó todos los premios porque se lo merecía,
y que, bueno, pone un tema muy crudo sobre la mesa, que ese sí es un tema que nos emparenta a todos, porque es un tema mundial, digamos, ¿no? O sea, el tema de los chicos, de qué se hace con los chicos que delinquen o que viste, cometen algún tipo de delito, alguna situación. Y es muy interesante. Bueno, vos sabés que el padre, el actor que hace el padre es el Sí, productor de sí. la Y serie. guionista, creo, Eh, ¿no? claro, exactamente, Sí, exactamente. sí, 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 porque exactamente. leí mucho sobre la Eh, serie. es una cosa muy interesante, muy, muy Muy, bien hecha. Yo muy. creo que son dos cosas, viste, son dos cosas distintas. No se pueden comparar porque son dos cosas distintas. Son dos Bueno, cosas muy, muy distintas, muy ahora, distintas. ahora salimos Pero de impactaron. por eso digo, porque se generó mucha conversación pública. Lo veías hasta en un informativo, periodistas que decían, ¿viste adolescencia? Sobre todo, bueno, posiblemente desde el lugar de la paternidad y la maternidad, ¿no? A lo mejor te toca de otra manera. Mosqui, estamos hablando con Mosqui haciendo cierre del año, la tele, el espectáculo, el streaming, todo lo que tuvo que ver. ¿Te puedo llevar a decir, bueno, cuál fue, por decir de alguna manera, ese escándalo? ¿Hay escándalos como en los 90? ¿Hay algún escándalo que vos digas, llegó a la mesa del domingo del asado, Argento? Bueno, yo creo que sí, Wanda Nara y Icardi. Guandanara y Cardi, Eh, ¿sí? eso es, y sí, Si lo tenés o que sea, comparar, ¿qué quilombo de los 90 fue? ¿Qué hubiera sido? Esta hubiera sido la tapa de um, gente, pero ¿cuál hubiera sido el del bueno, año? probablemente fue la separación de Susana, podría haber sido uno de Claro, los yo grandes imaginé lo mismo. escándalos, Claro, ¿no? claro, yo imaginé lo mismo. Ese podría ser. Bueno, las grandes separaciones. Ahora volvió toda esta cosa vintage de Araceli González Ay, con la separación de sí, Suárez, que está Araceli ahora sí, llorando por todos lados. sí. Podría ser también, o sea, lo que impactaba en su momento. Convengamos también que bueno, es imposible comparar los 90 con este tiempo porque no había redes, todo se trascendía a través de la televisión o de la radio. Claro, Hoy vos pensá que los famosos tienen su propia... A ver, Wanda es una reina del marketing, hay que reconocérselo. sí. O sea, tiene cero talento, pero tiene cero talento para algunas cosas, pero para el marketing tiene talento. Sabe cuándo ponerlo, de qué manera, en qué momento poner un tweet, en qué momento poner una historia de Instagram, subir una fotito, provocar, hacer una declaración. Ha hecho su carrera en base al marketing. Total. Eh, ¿Viste? Ha hecho una carrera en base al marketing, con lo cual, bueno, me parece que en un punto hay que reconocérselo. Eso hay que Ujú. reconocérselo. Total. Digamos, ha llegado a donde está en base al marketing, Sí. a su propio marketing. Mosqui, sí, tenés que hacer un cierre del año y una expectativa 2026 como hombre como periodista del espectáculo. ¿Qué crees que en este momento que estamos viviendo, con tantos cambios, donde Mm. parece ser que el streaming es la reina de todas las batallas, no sé si qué esperás, pero qué considerás que podría ser algo interesante como para poder empezar a mirar o esperado? Hay un meme de Moria Casar muy divertido en las redes que le preguntan sobre el bailando, ¿no? Te van a preguntar qué expectativa y Moria respondía, ninguna. No, a Claro. ver, no es ninguna, pero me parece que es un tiempo donde los medios de comunicación están en una transformación muy grande. En ese Sí. contexto aparecen 50 canales de streaming como las canchas de pádel en los 90 o los videoclubs antes, El ¿no? parripollo. El Claro, parripollo de los medios. y después, en algún momento, esto se va a achicar porque lógicamente es un tiempo en donde hay que sostener todas esas estructuras, ¿no? El otro día Azaro en un momento dijo, en el premio del streaming, dijo, bueno, ¿cómo hay canales de streaming que salen al aire y no tienen avisadores? ¿De dónde sale la plata? Bueno, ¿no? Hay un tema enorme con el tema de los streamings. Se cortó la comunicación, ¿no? 14:45. Bueno, hicimos un pasaje espectacular. Les dije que íbamos a hablar con Mosqui. Está haciendo un balance increíble, increíble. Pasamos por las series más vistas, por el impacto, nos hizo todo un balance con los números realmente de lo que sucede.
con las series en donde nos posicionamos como país, como producto, y ahí fue El Eternauta. Recuperamos la conversación. Mosqui, te perdimos en un ratito. Cuando empiezo a hablar de política me quieren censurar. Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, y entonces decías que como Japaleta, como Moria Kazan, no tenés ninguna expectativa y con el mundo del parripollo del streaming, y entonces... Sí. Estaba diciendo que creo que esto, el streaming va a decantar como todo, y que lo que sí es interesante saber es, bueno, ¿quiénes son los dueños de estos streamings? ¿Por qué de golpe el dueño de Carajos es el mismo dueño de Blender? No, para el que no sabe lo que estoy hablando, un streaming de derecha y un streaming de izquierda. Total. Porque ahora todo el mundo habla que la persona que está detrás del streaming Carnaval, en el que está Jorge Arrial y tanta otra gente, es este hombre del que todo el mundo habla hoy, que es Tobillino, que es la mano derecha de Chiquitapia. Digo, ¿no? Hace pocos días fue allanado Carnaval. Sí. Y los de Carnaval dicen, nos allanan porque nos quieren callar. Sí. Bueno. ¿Viste? Entonces, bueno... es que ¿viste? Lo que ocurre es que todos superan los 50 años, y quienes superamos los 50 años posiblemente los vimos esas caras. Entonces, por más que Fantino quiera seguir siendo el Fanta, es un hombre que ha superado los 50 años, que ha transitado también otros momentos del país y de los medios, con lo cual posiblemente es un poco raro también. Hay comunidades ahí un poco en los streaming, Mosqui, y que también sostienen esos lugares, y si vos tenés algunos lugares que hay 2 personas, en otros lugares hay muchas más, pero bueno, el tema es cómo se sostienen, y tiene razón Azaro, quién los sostiene, ¿no? Un poco. Obviamente, y yo creo que van a terminar decantando como todo, básicamente porque es así. Porque, digo, han aparecido, ¿cuántas veces han aparecido? 50.000 radios. ¿Te acuerdas? A mí me hace acordar mucho a la época de las radios truchas. ¿Te acordás que había un montón de radios truchas que habían aparecido por todos lados? Sí. Y que había 40.000 radios y que todo el mundo quería hacer radio, qué sé yo. Y después eso va a decantar porque te das cuenta que hay streaming que la ven 4 personas, que es insostenible. Es insostenible. Entonces, bueno, como todo, es un medio nuevo, es un medio donde son más competitivos que en la televisión, por más que no lo quieran decir. Se pudo ver el otro día con todo el escandalete de la fiesta, que fue un escándalo, todo lo que pasó en el medio. No lo vi, Mosqui, contame un poco qué pasó, cuál fue el escándalo. No, bueno, porque se pelearon los unos y los otros, se están disputando. Es una disputa de plata. Cuando hay disputa, señora, del otro lado hay plata. Eso es así. Y la realidad es que hay una tanda publicitaria que no alcanza para todos los que son, porque además muchas de esas marcas también ponen dinero en la televisión abierta. Uh-huh. Entonces también están quitando entrada a la televisión abierta, y por eso también la disputan con la tele abierta. Uh-huh. Y todo el mundo se está midiendo los unos a los otros. Pues sabés que a lo mejor te va a servir lo que no te va a servir, pero me parece interesante plantearlo como cierre de la nota, si te parece. Mosqui, estamos hablando con Mosqui, estoy excediéndome un montón del tiempo de Mosquita Muerta, que por supuesto él está en Radio de la Ciudad, escribe en La Nación, tiene su propio espacio, gran profesional. Me decía el otro día un gran productor de medios, que tiene esto que nosotros conocemos, que se llama la bolsa de medios, o sea que es el que se encarga de ver dónde debe pautar cuando sale un producto, ¿no? O cuando tiene que acompañar. El tema es que él me decía, hay algo que quizás las empresas te exigen ahora y te piden, porque ocurre que las mediciones de los streaming son mediciones para alguien que no tiene la moneda para gastar y pagarse una heladera. Claro. O comprarse un auto. Bueno, ya. Pero comprarse un auto. Para mí Entonces, hay otro debate muy interesante que lo tiene que dar un especialista, no yo, que es quiénes están manejando hoy la comunicación de las empresas que ponen plata y a qué público quieren llegar. Bueno, es lo que te estoy diciendo. Es lo que te estoy diciendo. Bueno, porque me decía... y además me lo confirmaba una entidad bancaria,
yo saco un producto plástico y ese producto plástico significa consumo. Y vos tenés un promedio de salario acá de 600, 700 mil pesos. ¿Qué consumo va a hacer con una tarjeta un pibe de 23 años, 22, 21 con un consumo, con un salario de 700 mil pesos? Entonces, ojo también con lo que se infla, porque la levadura en algún momento se desinfla. Bueno, pero ahí también, pero una se pregunta pudre que hago porque en es voz un alta. hongo. Sí. ¿Quién es responsable de eso? ¿Quién es el responsable de eso? ¿Quién pone el dinero? ¿Quién decide vamos a ponerle el dinero a los que hicieron el escándalo del pesebre? Que fue hace un año, o sea, pero después lo retiran, Después lo retiran. Bueno, después lo retiran. Hay una responsabilidad. Por eso exigen que pidan disculpas. Estaba el hijo de Araceli, bueno, ¿no? Ahí, ¿no? Sí. Todo lo que dicen, sí. Por eso, me parece que es un debate muy interesante. Yo creo que los medios están en transición. Es un momento de transición. Que no se va a morir no se va a morir la televisión, que no se va a morir la radio, que nada se muere, que por el contrario todo se va transformando y que con los streaming va a pasar algo parecido. No van a existir. El otro día estaba mirando porque me mandaron la lista de la cantidad de streaming que hay en la Argentina. ¿Cuántos hay? No, hay más canales que streaming. O sea, hay más canales que gente. O sea, a ver, te hago para que el que está del otro lado, Olga, Blender, Gelatina, Luzu, Vorterix, Carnaval, Futurock, Infobae, La Casa, Bondi, Telefe, el Telefe, AZZ, La Canchita, Un Poco de Ruido, Esto es Fa, Mate, Digo, Cenital, ¿sigo? República Z, Clank, AFA TV, Brindis TV, Universo TV, Floyd Mendoza, Dólar Blue Misiones, Resumido, Jotax, YouTube, TikTok, Spotify, Meta, Dale Play, sigo, Universal Music, Dossier, En Directo, Mernoschetti, Twitch, ISPA y Warner. Claro. Y no nombré los más hay muchísimos más. Yo me quedé en los dos primeros. Nos damos cuenta, a ver, si ni siquiera hay público para los canales de noticias, que son 7. Claro. Que es un público que todavía ve televisión, de golpe, y también hay una perspectiva interesante para mí que hay que hablar, por eso la televisión este año, o por lo menos Ibope, empieza a hablar de individuos. Porque la tele lo que quiere es mojar la oreja al streaming. El récord el otro día de la fiesta del Martín Fierro fueron 220.000 personas en Olga. 220.000 personas de un universo de YouTube, a que vos llegás a todo el mundo. Te diría que podés ser que la audiencia de YouTube sean 95.000 millones de personas en todo el mundo. ¿Entendés? Entonces es muy poco representativamente. Pero claro, es mucho lo que te dicen, pero en realidad, por eso esto es lo que me decía este productor, a la hora de mirar es más lo que está inflado que lo que se ve. Mosquita Muerta me ha acompañado en este balance en forma impecable como siempre. Gracias por estar tanto tiempo. No, por favor. Y gracias como siempre. Además, tengo que blanquear, somos amigos. Lo admiro mucho. Hemos trabajado en algún momento juntos, ya tiempo y hace lejos. Y gracias. Y nos vemos próximamente, seguramente personalmente. Y te agradezco como siempre lo mejor y que sigan tus éxitos, que son un montón. Bueno. Muchas gracias. Lindo año para toda la audiencia. Exactamente. Muchísimas gracias. Ahí hablamos en este balance del año. Tiró de todo, Mosquita. Tenemos como para que tenga. Tenemos para cortar un montón. Ahora se corta todo, ¿no, Javi? Así que decirle a Claudio que tenemos como para que tenga.